Bona tarda a tothom i m'han comentat de començar, si us sembla bé. No? Jo soc el Jordi Nadal, soc el director d'Andorra Telecom i m'han demanat d'introduir aquesta sessió d'avui. Sabeu que és un cicle de 5 conferències. L'Ariadna Soro va fer una xerrada fa unes setmanes, el Premi Brillant, i si algú s'ha de perdre encara es pot trobar i segur que si la demaneu es pot fer arribar. I avui ens toca la sessió del Carlos Moreno. No? Andorra Telecom col·labora conjuntament amb FEDA i Morabanc en aquesta iniciativa que ha mogut particularment el Carlos Moreno amb l'Àgora, i algú pot pensar com és, no?, que Andorra Telecom està aquí al darrere. La nostra raó de ser, la nostra missió és connectar les persones. No? Nosaltres ens esforcem perquè internet vagi molt bé, pujarem velocitats de les internets a les llars aquest any, que els mòbils funcionin molt bé, i això té una part molt bona, no?, que permet estudiar, permet connectar-nos, i té una part menys bona. Nosaltres estem ficant el foc amb la gent jove, en protegir-los, però no només en protegir-los, sinó que en incentivar-los a estudiar temes de tecnologia. No? Estem apostant molt fort en temes de robòtica. Fa més de 10 anys que patrocinem concursos de robòtica, paguem els viatges als campionats d'Espanya, aviat se'n van a Dallas a una final, a una altra competició de robòtica, i nosaltres estem molt actius aquí i estem aconseguint, després de més de 10 anys, que alguns estudiants d'enginyeria diguin a mi m'ha enganxat la robòtica, no? I això és molt satisfactori per a Andorra Telecom. I en aquesta vessant de difondre coneixements científics, quan se'ns va donar l'oportunitat de participar en aquestes xerrades de física quàntica, no vam dubtar. És veritat que és un gra de sorra, tot l'esforç no es tenim molt menys. La presentació que va fer l'última sessió Morabanc va dir el mateix, no? Els 3 col·laboradors jo crec que fiquem granets de sorra i que la gran iniciativa la porta a Carlos Moreno. Bueno, us volia fer 5 cèntims de per què nosaltres estem darrere aquesta iniciativa. I fins aquí, Carlos, si us sembla, comencem amb el que hem vingut a fer, no? Molt bé, fins ara. Bona tarda a tothom. En el marc del cicle de conferències en commemoració de l'Any Internacional de la Tecnologia i la Ciència Quàntica, avui ens endinsarem en un tema apassionant, la relació entre la física i l'art. I no podríem haver triat dia millor, perquè avui celebrem el Dia Mundial de l'Art, una data que ens recorda com de fonamental és la creativitat en totes les seves formes. Abans de començar, voldria agrair la presència del senyor Jean-Michel Armengol, secretari general de la Comissió de la UNESCO, en aquest acte. Quan pensem en la física, sovint ens venen al cap fórmules, laboratoris o teories complicades, però la física també té una dimensió estètica i inspiradora. Des dels dibuixos detallats de Leonardo da Vinci, que combinava ciència i art com ningú, fins a les formes trencadores del cubisme o l'expressionisme abstracte. La ciència ha estat una font d'inspiració constant per als artistes. Avui, les noves tecnologies basades en la física quàntica ens ofereixen encara més possibilitats creatives. L'art i la ciència continuen ballant junts, descobrint-nos maneres innovadores de mirar i sentir el món. I ara, per continuar aquest viatge entre pinzells i partícules, cedeixo la paraula a la doctora Sònia Fernández Vidal, doctora en Informació i Òptica Quàntica, reconeguda escriptora, investigadora, emprenedora i divulgadora científica. Moltes gràcies. Bueno, muy buenas noches a todos. Me toca a mí el placer de presentaros a una persona extraordinaria, y es que hoy tenemos la suerte de contar con alguien muy especial, alguien que es un referente en la educación científica, pero sobre todo alguien que tiene la rara habilidad de transformar fórmulas, experimentos y conceptos complejos en auténticas historias que atrapan, inspiran y enamoran. Carlos Moreno es profesor de ciencias desde hace más de 20 años. Ha sido director de centros, profesor universitario, conferenciante en TEDx, en Scientix y en congresos internacionales. Es también profesor en la Universidad de Andorra. Es profesor en el Colegio Ágora, que veo por aquí que seguro que hay algunos de los estudiantes de la escuela, bien hecho, y también en la Facultad de Ciencias de la Educación, y forma parte de la Cátedra de Altas Capacidades de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, donde también imparte docencia en el máster para profesorado especializado. Ha publicado artículos en múltiples revistas, algunas como Faraday, Alambique o Educación Química. Y quizás alguno de vosotros lo hayáis escuchado en sus programas de divulgación científica en Radio Televisión de Andorra, donde lleva la ciencia a la radio con su estilo inconfundible. Ha recibido muchos premios, algunos como la Medalla de Honor de Ciencia en Acción, el Global Teacher Award
y ha sido seleccionado para desarrollar proyectos educativos en Berlín y también en el CERN, donde este año estará haciendo un stage junto con otros 46 docentes de 36 países, casi nada. Pero si tuviera que resumirlo en una sola frase, diría que Carlos es el Messi de los profesores, porque consigue que sus alumnos no solo aprendan, sino que se enamoren de la ciencia, que la vivan, la cuestionen y la sientan parte de sus vidas. Así que sin más, os dejo con él, con su energía y su forma única de hacer que la ciencia cobre vida. Adelante, Carlos. Bueno, a ver si... Bueno, muchas gracias por las palabras, ¿no?, de Sonia, a la cual aprecio, ya lo sabe mucho. En cuanto a esta charla, yo sé que muchas me han preguntado la relación entre el arte y la física cuántica. Probablemente sea algo que lo vemos muy alejados, pero igual no lo es tanto. Igual el arte y la ciencia en general, y la física también, intentan describir el mundo. Describir el mundo, a lo mejor unos utilizan más emoción, otros utilizan más precisión, no sabría decir cuál es cuál, pero los dos tratan de dar una respuesta al mundo, una respuesta a qué hacemos aquí y cómo se comporta la naturaleza. Entonces yo, como docente que soy, muchas veces tenemos que emplear técnicas para introducir conceptos que pueden ser complejos. Y la física cuántica lo es. Entonces mi idea es contar historias, plantear obras de arte que relacionen con conceptos de física cuántica y hablar también de algo que siempre se nos olvida, y es de los protagonistas. El 25 de septiembre de 1933, Paul Ehrenfest, físico austríaco, entró de madrugada en el Instituto Pedagógico para Niños Discapacitados y disparó a Vasily, su hijo de 14 años. Inmediatamente después se disparó en la cabeza y se suicidó. Paul Ehrenfest fue un físico que tuvo aportaciones en la mecánica cuántica, que probablemente no hemos escuchado hablar mucho de él, era amigo de Albert Einstein, de Niels Bohr, y que probablemente no sabemos que sus aportaciones tuvieron mucha importancia en el ámbito de la mecánica cuántica estadística. Y a lo mejor esto se nos olvida, pero estoy convencido que no se os va a olvidar la historia que os he contado, porque es difícil que un padre dispare a un hijo discapacitado además. Esta es la potencia de las historias, y esto es lo que yo quiero transmitir y quiero hacer pues como si fuera una clase en la cual entro y vosotros sois mis alumnos. Vamos a contar historias que nos atrapen, que nos enganchen, y a través de ahí vamos a hacer un repaso por lo que es la historia de la física y de la materia. Por supuesto, la obra que os he querido representar con esta historia es una obra de Francisco de Goya, es Saturno devorando a su hijo. Esta va a ser un poquito la idea que vamos a desarrollar. Y vamos a empezar. Si queremos hablar de la materia, tenemos que retrotraernos a mucho tiempo atrás. Tenemos que ir a hablar de los filósofos griegos, de los presocráticos. Realmente la idea del átomo, aquí tenemos a Demócrito, un cuadro pintado por José Rivera. Ahí aparecieron los atomistas. El maestro de Demócrito, Leucipo, también formaba parte de estos atomistas, aquellos que decían que la materia estaba compuesta de átomos, algo del cual se estuvieron riendo mucho tiempo de él, porque esto no era nada conocido. Si veis en esta obra no tenía este título. Realmente se pensó que era Arquímedes. En la mano, si podéis ver, tiene un compás. Pero hay una cosa que delata a Demócrito, y era su sonrisa. Le llamaban el filósofo sonriente. Que cuidado, que Demócrito tenía sus cosas. También cuenta la leyenda que se arrancó los ojos para que los sentidos no le estropeasen la capacidad del razonamiento y poder llegar a la verdad de una manera absoluta. Un poquito de miedo sí que da. Si vemos aquí, una de las cosas que Demócrito, fijaos, los escritos han desaparecido, la mayoría de Demócrito, sin embargo hay algunos que quedan, y aquí vemos que hay dos palabras que marcarán la historia de la física, y de la física cuántica en particular. He subrayado la palabra azar y la palabra tiempo. El azar será algo que la física cuántica introduzca y que a muchos físicos le parezca aterrador, el hecho, como el propio Einstein, de no poder determinar qué va a ocurrir. Y el tiempo, en la teoría de relatividad, veremos más adelante, que tampoco es constante. Luego es curioso, es un poco como que muchos siglos antes alguien intuyó dos palabras que van a tener mucho que ver en nuestra charla de hoy.
También fue pintado Demócrito por otro pintor, Salvator Rosa, y lo veis en un cementerio, porque Demócrito iba a los cementerios a ver cómo estos átomos se descomponían y cómo la materia tenía en descomposición y podía sacar razonamientos de qué estaba hecho. Por eso aquí lo vemos en un cementerio, a Demócrito. Bueno, pues ese sería el principio. Vamos a dar un salto muy grande porque ya hemos descubierto que el átomo existe. Estos filósofos nos propusieron su existencia. Pasaron muchos siglos hasta que alguien introdujo un primer modelo, que seguramente muchos de los que estáis aquí podéis reconocer, y fijaos este nombre que tiene: bodegón con pastel de pasas, fruta y vino. A ver, los nombres que ponen los bodegones son todo menos originales, eso lo podemos ver. Pero, ¿por qué un pastel de pasas? Porque uno de los principales modelos atómicos que se plantearon por el señor Thomson, estamos ya en el siglo XIX, era un átomo un poquito, hoy lo vemos como un poquito extraño, con una serie de partículas, que son los electrones. Los electrones van a ser una partícula clave en el desarrollo de la física cuántica, y una masa de carga positiva. Bueno, fue una primera aproximación al concepto de átomo. Pero, obviamente, en la ciencia, si algo tiene es que vamos avanzando, nos vamos subiendo lo que se dice a hombros de gigantes, unos sobre otros para ir avanzando. Y apareció otro señor indicando, venía de Nueva Zelanda, se llamaba Ernest Rutherford, y planteó un nuevo modelo atómico. Un modelo atómico que dijo, vamos a ver, hay cosas, señor J.J. Thomson, que no cuadran según los experimentos. Y en ciencia esto funciona así. Si experimentalmente no somos capaces de demostrar que las cosas funcionan, hay que buscar un nuevo modelo. Y este es el modelo de Ernest Rutherford, que veía que si el átomo era, como decía Thomson, una bola de carga positiva, si nosotros le lanzamos una serie de partículas, en este caso se llaman partículas alfa, núcleos de helio cargados positivamente, si la gran masa era positiva, tenía que haber una repulsión y tenía que haber una desviación de estas partículas. Y no ocurría así. Luego el hecho experimental, nuevamente, nos pone en nuestro sitio y dice, hay que cambiar el modelo. Y el modelo, representado en este cuadro de Dalí, que hemos visto aquí, Galatea y las esferas, fijaos lo que simboliza. Simboliza algo que, no sé si lo veis desde ahí, pero algo sólido. Pero sin embargo está hecho de mucho espacio vacío. Porque Rutherford nos llegó a indicar que el 99,999% de nuestros átomos son vacíos. Claro que decir esto de nosotros mismos, que estamos vacíos, suena duro, pero realmente somos en la mayor parte vacío. Y dice, bueno, pero es que yo interactúo conmigo mismo y lo noto. Bueno, pues estás interactuando entre el vacío. Porque los electrones de los que hemos hablado, cuando llegan a mi cara y la deforman, no es más que porque hay una repulsión electromagnética entre cargas iguales. Pero el vacío en el átomo existe. Y esta representación yo creo que es muy, vamos, por lo menos me parece muy efectiva. Y sobre todo, fijaros, salen de la boca, salen todas esas esferas. Dalí tuvo un momento que puede representar el Big Bang, cuidado, donde toda la materia sale de un punto. Esta puede ser una bonita obra para empezar a hablar de esa creación inicial de la materia en el Big Bang. Pongo a Dalí, y Dalí saldrán algunas veces más, porque Dalí tuvo muchas etapas, en su etapa de surrealista, pero realmente hubo una etapa donde estaba obsesionado por la ciencia. Él, en su etapa surrealista, era muy admirador de Freud, pero llegó un momento en el que dijo una frase para mí, bueno, conmovedora, porque dijo, Freud ha muerto. Mi padre es Heisenberg. Heisenberg, veremos más adelante, que es uno de los físicos que más aportaciones han hecho al desarrollo de la mecánica cuántica. Pues ya tenemos el modelo de Rutherford. Pero seguía habiendo ciertas complicaciones. Y aquí aparece alguien, probablemente cuando hablamos del top 5 de la ciencia, yo lo pondría, cada uno tiene su top, yo en el top 5, aparece un señor danés, Niels Bohr. Y Niels Bohr nos habla de que esos electrones, que ya estamos más o menos familiarizados con ellos, giraban alrededor de un núcleo. Probablemente esta es la imagen que todo el mundo tiene hoy de un átomo. Una serie de electrones girando alrededor de un núcleo. Kandinsky también era muy aficionado a muchas partes de la ciencia, en especial a la geometría. Y aquí
él quiere representar, o al menos yo quiero ver que quiere representar, una serie de órbitas donde esos electrones están girando alrededor de los núcleos. Unos núcleos donde tenemos unas partículas que luego hablaremos un poquito más a fondo de ellas, como son protones y neutrones. Es decir, que vamos avanzando y la ciencia poco a poco va subiendo. Y aquí tenemos a Niels Bohr. Niels Bohr, aparte de que era un muy buen deportista, llegó a jugar en la selección sub-21, también con su hermano Harold, que era matemático, los dos jugaban en la selección, él lo dejó. Su hermano Harold era portero, él era un medio centro. Tampoco debería despuntar en exceso cuando decidió volver a la física, gracias a Dios. Pero Bohr tuvo una aportación fantástica al desarrollo de la física. Y es el pensar que esos electrones no pueden estar en cualquier sitio. No vale que estén girando en cualquier órbita. Tienen que ser unas órbitas determinadas. Aquí empieza a aparecer la idea de cuantizadas. Tienen que tener una energía determinada. De Niels Bohr también os voy a contar alguna cosilla, porque es curioso. En la casa Carlsberg, que conoceréis por sus cervezas, pues tiene una residencia que cede a los grandes científicos pues para que no tengan mucho problema en buscar vivienda. No, en Andorra también tenemos ciertos problemas con esto, pero cede una residencia para que se dediquen exclusivamente al desarrollo intelectual. Bueno, pues se cuenta, ya os he dicho que Niels Bohr era muy amigo de Albert Einstein y de muchos físicos, se cuenta que los grifos de la casa Carlsberg no salía agua, salía cerveza, y que probablemente en esas tertulias con sus amigos, esas disquisiciones, por eso la creatividad iba como iba. De todas maneras, también os digo que la cerveza no nos hace genios. Otra cosa es que los genios sean capaces de, mejorar su creatividad. Pero no nos vamos a quedar ahí. Estamos avanzando en la historia de la física, y eso de que los electrones giren en una especie de plano dando vueltas es bonito, pero no es verdad. Los electrones no están tan localizados, sino que existe una zona por donde pueden estar, y ahí es donde empieza a haber los problemas. Pueden estar, empezamos a hablar de probabilidad, empezamos a hablar de que no estamos seguros. A Albert Einstein con esto se le ponían los pelos como escarpias, no podía con estas cosas. Y aparecían estas zonas que llamamos de probabilidad de poder encontrar el electrón. Y entonces cambiamos el nombre de órbita por otro que podían haberlo mejorado porque se parece mucho, que es el concepto de orbital. En este orbital es una zona donde puede estar el electrón en algunos de estos puntos. Este es uno de los orbitales más sencillos y viene representado en este caso, como todos los conceptos los estamos relacionando con obras de arte, por alguien que a mí me fascina, que es Cornelius Escher. Cornelius Escher hace grabados siempre con mucha provocación visual, donde los sentidos nos parece que nos engañan. Y esta es una de sus obras, que es Mano con esfera reflectante. Y llegamos al momento clave. Hemos hablado de que Niels Bohr hablaba de que la energía tenía que estar cuantizada. No podía ser cualquier energía donde estén esos electrones. Y aparece esta obra, La Anunciación, de Fra Angelico, que primero, en cuanto vemos ese rayo de luz tiene para mí una increíble simbología, porque la física cuántica siempre se define como aquello que explica las leyes de lo pequeño, de lo diminuto, y es así. Pero realmente las grandes disquisiciones vienen de la interacción de la luz con la materia. Y en este caso, la luz, ese rayo de luz que vemos en la Anunciación, va a tener mucho que ver con un personaje que se llama Max Planck, que para mí es la persona que es el cambio, la bisagra entre la física clásica y la física cuántica. Como Fra Angelico fue un pintor que era bisagra entre el gótico y el Renacimiento. Es decir, hay mucho que ver. Incluso ahí arriba podemos ver a Dios viendo su propia concepción. Aquí una compañera, porque os voy a decir que me he enriquecido mucho de mis compañeras que saben mucho de arte, como son Monse y Lucía, que me han ayudado muchísimo. Pues aquí vemos a Dios como viendo su propia concepción. Bueno, pues Max Planck realmente en su cuantización de la energía está viendo la concepción de la física cuántica. Y este caballero es Max Planck. Pero como os he dicho que voy a dar pinceladas, como decía el título de la historia, Max Planck también tuvo una vida azarosa
y complicada. Era una persona muy tímida. Alemán, la Primera Guerra Mundial, su primer hijo mayor murió en combate. Años después, sus 2 hijas murieron también, cada una en el parto de sus respectivas hijas. Y su último hijo, Erwin Max, pues tuvo la idea de formar parte de un complot para asesinar a Hitler. El complot, pues no salió bien, el atentado no salió bien, fue capturado y también fue ejecutado. Poco después, su mujer murió de tuberculosis. Y por si todo esto fuera poco, vivió atormentado toda su vida porque su aportación a la física cuántica, su aportación a que la energía está cuantizada, él no se la creía. Él intentó demostrar que él mismo estaba equivocado. Realmente el gran cambio en la física cuántica, por cierto, esta obra yo nunca puedo desvincularla, ¿no? Cuando vemos esta obra de Fra Angelico, de esta descomposición de la luz de Isaac Newton. Pero uno de los grandes problemas, y por eso digo que este es el momento bisagra, el momento clave para mí, fue cuando una serie de experimentos no se correspondían con el marco teórico que teníamos. Porque os he dicho que en ciencia, si estas cosas no cuadran, hay que descartar lo que está ocurriendo o buscar nuevos marcos teóricos. Pues un día, Max Planck, una noche, cenando con el matrimonio Rubens era un físico experimental, le dijo: Max, tenemos un problema. Los cuerpos que emiten energía depende de la temperatura que estén. No sé si en casa tenéis esas bombillas que podemos regular, antes se encendería y apagar. Hay algunas que podemos regular. Si regulamos que pase más o menos corriente, podemos conseguir que el color de la luz cambie, porque depende de la temperatura que se encuentre en los cuerpos, emiten un color diferente. Pues bien, teníamos un problema con lo que se llama, es una palabra así que da un poco de miedo, la catástrofe ultravioleta. Era que como que un cuerpo negro, un cuerpo que es capaz de absorber, no reflejar nada de la luz que le llega, solo va a emitir la energía electromagnética que tenga por su color, por la temperatura que emita. Pues esto no cuadraba con el marco teórico. Max Planck se fue, estuvo trabajando toda la noche y consiguió encontrar un artificio matemático. Es decir, vamos a ver, la energía, que consideramos todo que es continua, pues como la distancia. Yo puedo estar a 1 metro, a 1,5 metros, 1,75 m, consideramos que es una variable continua. Todo el mundo se sentía muy cómodo con eso, en ese momento. Sin embargo, dijo: voy a hacer un artificio matemático, voy a considerar que la energía es discreta. Es decir, voy a hacerla en partes. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un tablero de ajedrez, donde no hay ningún cuadro. Nos podemos mover por el tablero sin ningún problema. Eso sería una variable continua, como creíamos que era la energía. Dijo: bueno, vamos a dividir en trocitos. Estos trocitos pueden ser cuadraditos. Si yo estoy en un cuadradito, le diré que estoy en posición 1. Si estoy en otra, posición 2, y así sucesivamente. Y al hacer esta cuantización, esta partición, este artificio matemático, vio que las ecuaciones sí se correspondían. Dijo: pero no pasa nada, porque yo esto no me lo creo, esto lo he hecho yo matemáticamente, pero la energía es continua. Voy a hacer cada vez más pequeños los cuadraditos, más pequeños, hasta llegar a área cero. Y cuando llegue al área cero, vuelvo a tener mi tablero continuo. Bueno, pues no funcionaba. Es decir, se demostraba que la energía estaba cuantizada. Y estaba cuantizada y le llamó cuantos o fotones. Y de ahí viene lo que estamos hablando hoy, la física cuántica. Estas partículas que forman parte de la energía y que son discretas. Bueno, hasta ahí vamos avanzando. Insisto, no le gustaba nada esta idea. Luego alguien vendrá a echarnos una mano sobre esta idea. Pero apareció Albert Einstein. Albert Einstein, al cual es evidente que es el físico más conocido de la historia, y lo conocemos sobre todo por la teoría de la relatividad, cuando el premio Nobel no se le dio por la teoría de la relatividad, sino por otro. Él tuvo un año, se llama un año mirabilis, un año de estos de lucidez absoluta, publicó 3 artículos y revolucionó la física, revolucionó el mundo. Pero fue el efecto fotoeléctrico el motivo por el cual se le dio el premio Nobel a Albert Einstein. Probablemente porque la relatividad era todavía demasiado impactante. Pero el efecto fotoeléctrico indica que en un metal, y de ahí ahora os relacionaré con la obra de Andy Warhol, sobre un metal, cuando incide una luz, una radiación, si tiene la suficiente energía, es capaz de extraer electrones. Y bueno, aquí a mí el efecto fotoeléctrico, ¿para qué me vale? Pues para muchas cosas. Y más hoy en día que estamos llenando de placas solares el mundo.
Es decir, el efecto fotoeléctrico lo utilizamos en las placas fotovoltaicas, en las puertas de cualquier supermercado que se abren cuando nosotros llegamos, en muchísimas cámaras digitales. La aportación es fantástica, pero necesita tener la energía suficiente y, sobre todo, Albert Einstein con esto intenta aportar que los fotones, que los electrones son partículas. Los electrones son como pequeñas partículas que yo choco con ellas y soy capaz de extraerlas de ese metal. Bueno, todos bien, porque nos sentimos cómodos con el concepto de electrón como bolita. El electrón como partícula nos sentimos bien, porque nuestra mente es capaz de entenderlo. Y ahí estamos. ¿Por qué he puesto esta obra de Andy Warhol? Bueno, pues porque hablamos de metales. Y esta obra está hecha en una base metálica, una base exactamente de plomo, ¿vale? Y aquí venía Andy Warhol y puso una placa de plomo con pintura metalizada, y esas manchas que ves ahí son distintos grados de oxidación hechas con orín. Orinaba él y sus amigotes sobre la pintura que luego vendió por más de $1 millón. Esto es lo que tiene el arte, que es capaz de confundirnos, a veces diría yo. Bueno. Y una obra absolutamente conocida por todos, en la teoría de la relatividad tuvo un impacto, y sigue teniendo, ¿no?, un impacto increíble en el concepto de cómo es la naturaleza. Esta obra, que todo el mundo está de acuerdo que Albert Einstein en su vorágine científica, que cuando lo oís hablar parece que sabe de ciencia, pero no sabía absolutamente nada, manejaba 4 palabras, las mezclaba y demás, pero por lo menos tenía un interés increíble. Y aquí todos vemos la dilatación del tiempo. El tiempo no es igual para todas las personas y no es igual a cualquier velocidad. Esto es lo que Albert Einstein introdujo, que lo que era constante era la velocidad de la luz. Por lo tanto, el tiempo podía modificarse. Y aquí todos vemos una deformación, una flexibilidad del tiempo. Dalí, provocador donde los haya, decía que no, que él lo que se acordó en este cuadro era del queso Camembert derritiéndose al sol. No me lo creo, en absoluto, creo en ese momento. Porque ahí vemos lo que Albert Einstein aportó en la teoría de la relatividad. Pues ya tenemos Albert Einstein luchando con los electrones como partículas, y ahí lo dejamos. La teoría de la relatividad os he dicho que ha sido una teoría revolucionaria, pero él, cuando la publicó, no publicó las soluciones de sus ecuaciones. Hubo un señor que se llamaba Schwarzschild, estaba en el combate, en el frente, en la Primera Guerra Mundial. Es más, sabéis que la Primera Guerra Mundial tuvo mucho que ver con la guerra química, gases que se lanzaban de unos a otros. Pues bien, Schwarzschild, como tenía ciertos conocimientos en meteorología, lo contrataron para, bueno, medir los vientos y hacia dónde teníamos que lanzar nuestros gases para matar al enemigo, fundamentalmente. Fue ascendido a teniente, se fue a la zona oriental, en Bielorrusia, y allí tenía la opción, como teniente, de recibir revistas científicas. Recibió la teoría de la relatividad de Einstein y en 3 semanas tuvo solucionadas algunas de las ecuaciones que había planteado Albert Einstein. Es cierto que compañeros suyos decían que estaba tan absorto que en las propias trincheras caía un mortero y no se enteraba, seguía con sus cálculos. Lo hemos dibujado ahí. Por cierto, el pintor que vemos aquí, Hans Larvin, participó también en la Primera Guerra Mundial. Y hemos puesto el soldado y la muerte porque entenderéis que Schwarzschild en algún momento murió, porque él envió estas soluciones. Albert Einstein las leyó y dijo, esto es increíble. ¿Cómo puede alguien en tan poco tiempo haber demostrado unas ecuaciones que yo he propuesto? Rápidamente. Cuando digo rápidamente, no es como ahora, no había WhatsApp, no había email, había que escribir la carta, había que enviarla. Cuando llegaron la respuesta de Albert Einstein, bueno, pues Schwarzschild ya había muerto. No le llegó nunca llegó a saber que Albert Einstein había reconocido su valía y su trabajo. ¿De qué creéis que murió? Pues no, de pénfigo. Contrajo una enfermedad, salían unas llagas en la piel, luego en el esófago y demás, y murió de pénfigo. Todos pensamos que podía haber muerto por alguna bomba, yo también, pero no fue así. Recuperamos. Tenemos el electrón como partícula y aparece un señor. Aparece un señor que nos va a dar la vuelta. Probablemente, y yo creo que todo el mundo estamos casi de acuerdo, es el experimento más increíble de la física. Y he puesto aquí un cuadro de Valenciano, Sorolla.
Sorolla pintaba la luz como nadie. Y estamos diciendo que la física cuántica, la interacción con la luz, es importante. Os dejo ver el cuadro, que luego volveremos a él. Y yo, desde hace muchos años, cada vez que veía este cuadro me acordaba de algo. Y hoy tengo el placer de deciros estas cosas que a mí se han ocurrido durante mucho tiempo. Pero lo voy a dejar ahí. El experimento que os digo, que es el increíble, que fascina a todo el mundo, es hecho, imaginad que lanzamos guisantes a través de dos ranuritas. Pa, 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 pa. Todos tenemos muy claro que lo que vamos a ver son choques en dos líneas, como vemos ahí, de guisantes. Ahí, sorpresa ninguna. Sin embargo, si ponemos una bañera de agua y lanzamos una piedra, ese movimiento ondulatorio que pasa por esas dos rendijas, ahí ya no vamos a ver dos choques. ¿Por qué? Porque esas dos rendijas se convierten nuevamente en dos focos. Dos focos que van a hacer que esas nuevas ondas que se generan, haya zonas que se llaman constructivas y zonas destructivas. Zonas donde podemos ver la interacción y zonas donde no hay ningún tipo de interacción porque se han anulado. Bueno, es que las partículas no se comportan como las ondas. Tampoco nos supone un problema para nuestra razón, nuestra vista. Bueno, pues vamos a lanzar electrones. Son partículas, lo dijo Einstein. Lanzo electrones, veo dos rayas. Problema ninguno, todo va bien. Me despisto un momento y miro para otro lado. Y ahora hablaré de lo de mirar. Y de repente vemos que los electrones no forman dos rayas. Los electrones forman lo que se llama un patrón de interferencias ondulatorio. ¿Esto cómo puede ser? Si hemos dicho que eran partículas, ¿cómo puede ocurrir esto? Cuando hablo de observar, quiero decir muy claramente que en física observar es medir. Por eso no podemos utilizar la física cuántica como observar con mi vista y cambio la realidad. Esto no funciona así. Por mucho de que hay mucho, a ver cómo lo digo, cantamañanas, ¿vale? Que trata de decir que observando cambiamos la realidad. No es así. En física observar es medir. Iluminar con luz, con un láser. Luego, ¿qué ocurre? Que si lo miro es partícula y si no lo miro es una onda. Aquí que fue un momento donde se revolucionó todo, ¿eh? Young estaba loco. Y aquí es donde yo os quería plantear el por qué siempre he visto yo en esta obra, Niñas en el mar, de Sorolla, cómo esas dos niñas simbolizan dos palos, dos ranuras, donde las olas del mar llegaban y como veis, esas nuevas olas vuelven a hacer esa interferencia ondulatoria que nos puede servir para mostrar el experimento más chulo de la historia de la física. Luego, tenemos ahora una duda, o al menos yo la tengo. ¿El electrón es una partícula? ¿El electrón es una onda? ¿Qué ocurre cuando tenemos dudas? Que nos vamos a salvar. Tenemos que solicitar que alguien revise qué está ocurriendo aquí. Bueno, pues vamos a revisar, vamos a seguir avanzando. El bar para nosotros es otro personaje de la historia de la física, el cuarto duque de Broglie. Luis de Broglie, persona así poquito pulsilámine, le costaba mucho valerse por sí solo. Iba a decir muy enmadrado, pero no, porque realmente lo crió su hermana mayor, quien lo crió, pero siempre estaba muy protegido, ¿vale? Aparte de duque y protegido, pues bueno, se alistó en la Primera Guerra Mundial, como si él dijera, bueno, yo me apunto. No era buena idea que él fuera al frente, no estaba preparado para eso, y bueno, trabajó de telegrafista en la Torre Eiffel. Con un compañero, Basek se llamaba su compañero, pues allí estuvieron. Cuando acabó la Primera Guerra Mundial, Basek fue el introductor de un arte que se llama el Art Brut, que él pintaba, escribía cuadros siempre de personas atormentadas. Incluso esas personas atormentadas escribían o pintaban para él, y se hizo con una pequeña colección. De Broglie se dio cuenta que estaba enamorado de Basek, y se dio cuenta cuando falleció, precisamente. Y antes de morir le dijo, Luis, échame una mano con todo mi arte, lleva esto para adelante y haz que la gente conozca el Art Brut. De Broglie se gastó una fortuna, iba por los manicomios, por las calles, consiguiendo asesinos, psicópatas, personas con deficiencia mental, que hicieran obras de arte para él. Cuando la crítica demolió a su amigo Basek, él entró en una profunda depresión, se encerró en su casa
Y allí estuvo durante meses. Su hermana le iba a la comida, hasta que su hermano, que era físico también, ya dijo, hasta aquí hemos llegado, fue a darle una patada a la puerta. Esperaban encontrar a Luis de Broglie tirado en la cama, sucio, sin asearse, pero no era así. Está perfectamente vestido, con los ropajes que lleva la aristocracia, y decía, tengo la solución a la disputa. El VAR ha emitido su juicio. Los electrones se van a comportar como onda y también como partícula. Van a tener una dualidad de comportamiento. Y en todas las partículas, vemos ahí una de sus ecuaciones, van a tener asociadas una onda, una longitud de onda. Y bueno, ¿y nosotros las personas también? Pues también. Pero como vemos, si la masa es muy grande, ese comportamiento ondulatorio apenas es apreciable. Sin embargo, en el mundo de las subpartículas, que la masa es muy pequeña, ese comportamiento ondulatorio ya empieza a tener importancia. Por tanto, el electrón demuestra que es dual. Bueno, ¿y qué obra nos puede ayudar a representar una dualidad? Pues hay una obra que yo creo que es que a veces cuando me ponía a mirar estas cosas, yo creo que estos pintores lo hacían adrede, que estaban pensando en física cuántica, como es Frida Kahlo. Ahí vemos a Frida Kahlo, que es ella misma. ¿Son dos Fridas Kahlos? No, es una Frida Kahlo, es ella misma, es dos realidades de una misma persona. Porque si veis, comparten el sistema circulatorio. Es ella cuando estaba soltera y luego ella cuando estaba casada con Diego Rivera, que eso da para otra conferencia, la vida de estos dos señores. Infidelidades por doquier y bueno, la vida de Frida Kahlo también bastante calamitosa. Pero aquí vemos dos realidades duales, como podemos ver en los electrones, un doble comportamiento. Es decir, para mí, las dos Fridas son sin duda la aportación de Luis de Broglie. Y viene el señor, para una de las personas, Werner Heisenberg. No sé qué veis aquí. ¿Alguien ve? Bueno, voy a hacer una prueba. ¿Quién ve una cara de un señor así como un anciano? 1, 2, 3. ¿Quién ve unas señoritas como si fueran unas camareras? Bien, pues los que ven camareras, quiero que cierren los ojos y ahora vuelvan a abrirlos y se fijen aquí, en este rostro. Esta es la nariz, esta es... ¿Ven el rostro de un anciano? ¿Y han perdido de vista a las señoritas camareras? Probablemente. Hay quien no es capaz de ver las dos cosas. Pero cada vez que me fijo en una cosa, pierdo conocimiento de la otra. Y esa es la gran aportación de Heisenberg. La gran aportación y lo que desterró al determinismo es que no vamos a poder conocer a partir de ahora algunas variables con absoluta precisión. Si yo sé dónde está el electrón, perderé conocimiento de a qué velocidad tiene el electrón. Y si soy capaz de medir su velocidad, perderé conocimiento de dónde está. Aparece el principio, y digo bien, de indeterminación de Heisenberg. Mucho más conocido por principio de incertidumbre. Ahí siempre ha habido una disputa. Pero es que la incertidumbre da sensación de que, bueno, no sé, no se sabe. Sí se sabe. Se sabe que existe una indeterminación intrínseca en estas variables y que no se pueden conocer nunca con absoluta precisión. No es un tema de conseguir mejores medidas. Bueno, Heisenberg, inteligentísimo, alemán, Segunda Guerra Mundial, todo este desarrollo del electrón, de la explicación del átomo, lo hizo en una islita en el Mar del Norte llamada Helgoland, un peñasco de isla que no había nada, que intentaron demoler los ingleses después de la Segunda Guerra Mundial, que intentaron explotarla. Hoy en día es un sitio turístico fantástico, pero Heisenberg se le llama el hombre gris. El hombre gris porque no se sabe si en el desarrollo de las bombas nucleares, de la fisión nuclear, quería o no quería desarrollar la bomba atómica para los nazis. Hay quien dice que la boicoteó y que tomó malas decisiones y hay quien dice que simplemente se equivocó. Se equivocó en la elección de lo que se llaman unos moderadores de neutrones para conseguir que esa fisión nuclear fuera eficiente. El proyecto Manhattan decidió grafito, él decidió agua pesada, se equivocó. Y estuvo a punto de morir asesinado por un espía, Heisenberg. En una conferencia, en una charla, después de esto, un espía que había sido profesional de las ligas americanas de béisbol, un muy buen jugador, no voy a decir una estrella, pero un muy buen jugador, muy culto, hablaba muchos idiomas, leía muchos libros, cosa rara en las ligas profesionales de béisbol, estuvo a punto de matarle después de una conferencia, tenía ya la mano en la pistola, pero vio que Heisenberg no estaba desarrollando la bomba atómica como correspondía, y eso
también le salvó la vida. Cuando Heisenberg tuvo un modelo sobre el átomo, era un modelo estrictamente matemático, un modelo de difícil comprensión. Él pasó meses allí y cuando acabó se subió a un peñasco, como vemos aquí en esta obra de Friedrich, y dijo, lo he logrado, lo he conseguido. Y esta obra representa muy bien lo que tuvo que sentir Heisenberg cuando, insisto, su modelo matemático, basado en matrices, daba respuesta a muchas cosas. Pero es difícil de entender. Bohr dijo, me ha enviado, porque le envió a Bohr los resultados, dice, me ha enviado Heisenberg unas cosas que son muy místicas, pero son verdad. Eso se lo comentó a Albert Einstein. No voy a pasar esto rapidito porque aquí vemos una vez de Dalí. He hablado de la Segunda Guerra Mundial y de la fisión nuclear. Aquí igual algunos ven árboles, algunos ven cabezas, pero lo que Dalí quería representar era la forma del hongo que se produce en una explosión nuclear. Se llamaban las tres esfinges de Bikini, esta obra, porque Bikini... está preparada. El primer Bikini tiene mucho que ver con estas bombas nucleares. El primer bikini, que nadie se lo quería poner, se tuvo que poner una bailarina de un casino de París. Tenía dos explicaciones. El que lo diseñó pensó, va a ser tan explosivo como las bombas del atolón de las Islas Bikini. Y alguien decía, no, lo que quiere decir es que va a mostrar la desnudez que se va a crear en el ecosistema donde se están lanzando. Y estas fotografías me las ha cedido un amigo, Manu Sanfélix, que es explorador del National Geographic, lleva más de 50 expediciones, y me dijo, mira, estas las hice yo, y son, eso que vemos ahí no es una bahía, es el atolón que se ha creado después de las bombas nucleares, este en particular de la Bravo 2. Voy a dar un salto rápidamente. Hemos dicho que Heisenberg muy matricial y los físicos estaban locos porque no entendían bien la explicación de Heisenberg. Y llegó Schrödinger. Schrödinger, que representa esta hoja que es la gran, probablemente es la ola más famosa de la pintura. Schrödinger salvó a muchos físicos porque dio una explicación ondulatoria. Los físicos se sentían muy cómodos con las explicaciones ondulatorias, porque eso estaba bastante trabajado y bastante interiorizado por ellos. Y Heisenberg dio una explicación de, bueno, no os preocupéis, que creo que yo tengo otra explicación, no tan enrevesada como la de este hombre, y que todos vamos a entender mucho mejor. Por eso ha triunfado, porque es mucho más bello. Schrödinger es otro personaje para echarle de comer aparte. Schrödinger era, ¡ay! Yo lo veo, ¿lo veis atractivo? Pues tenía mucho éxito con las mujeres. Y con mujeres de corta edad, diré también. Es decir, era una persona donde parece ser que su gran creatividad, así como Heisenberg está en el peñasco que os he dicho, él estaba en un resort de los Alpes con su amante y ahí dijo, lo tengo. Fue un momento de inspiración, creo que allí la dejó y se vino corriendo para terminar la ecuación que dio lugar a la ecuación de Schrödinger y a la explicación, y algo que todos conocéis y que luego hablaremos un poquito, que es el famosísimo gato de Schrödinger, que está vivo y muerto a la vez y que aún no sabemos realmente cómo está. Muy brevemente, ¿por qué Schrödinger consiguió que la gente, los físicos, se sintieran cómodos? Porque fijaos, arriba veis una cuerda, esa cuerda es una variable continua, pero si yo la hago vibrar, solo va a vibrar en unas notas discretas. Bueno, continuo, discreto. Si él era capaz de relacionar, por ejemplo, esto que vemos abajo son los espectros atómicos, como los saltos de los electrones de una órbita a otra, solo se movían en situaciones discretas y muy particulares. Oh, cuidado, una energía que podía ser continua, yo la puedo explicar de manera discreta. Todo esto a los físicos les supuso un alivio, y esto es gris. No sé qué viene aquí una foto. ¿Alguien ha visto esta peli? Seguro que sí. La hemos visto por ahí. Bien, pues yo no quería hablar, quería hablar del abuelo de Olivia Newton-John. Olivia Newton-John, que es la protagonista de Gris, por cierto, cociente intelectual muy elevado, pues su abuelo, Max Born sí que aportó mucho a entender lo que era el concepto de probabilidad. Max Born, digamos, la estadística probabilística en mecánica cuántica aportó mucho. Y es el abuelo de Olivia Newton-John. Bueno, por eso la hemos puesto ahí, ¿vale? Bien, y apareció esta cosa psi, que Schrödinger, en esa cuerda que os he dicho, él podía, mediante unas ecuaciones, poner la distancia de la cuerda a la horizontal. Y él encontró que había otra variable que ocurría también eso con la energía, pero no sabía qué era. Le llamó psi, que viene de psique,
en griego. Ahí tenemos el rapto de Psique, que es un cuento de la mitología, a mí me encanta también, me parece que tiene cosas curiosísimas. Psique era una persona muy bella, Afrodita estaba muy celosa de Psique y envió a Eros, a su hijo, Eros / Cupido, depende de dónde estemos los griegos, luego le llamaron los romanos Cupido, bueno, pues a que la hiciera enamorarse del hombre más feo del planeta. El problema es que Eros, cuando la vio, el que se enamoró él, y bueno, pues tiró la flecha al mar y pasó un idilio muy chulo, hasta que Psique, porque solo Eros dijo que en la oscuridad, que no podían verse, hasta que Psique decidió verle con un candil, se le cayó el candil, lo quemó al pobre Eros y se fue. Claro, es que la observación de la cual hemos estado hablando, observar las cosas, cambian los resultados. Pues Psique quiso observar a Eros y cambió los resultados, y tanto que lo cambié. Pues bueno, esta psi no significa nada. Está ahí, pero nadie le da una explicación. Sin embargo, Max Born sí le dio una explicación si la elevamos al cuadrado. Esa función psi al cuadrado es la probabilidad de encontrar el electrón en una zona determinada. Ah, pues entonces está muy bien. Ya tenemos, por lo menos ya tenemos que el psi al cuadrado es la probabilidad de encontrar el electrón. Un gato. ¿Qué tiene que ver un gato con la física cuántica? Bueno, pues esta autora era una autora de la aristocracia que lo que hacía solo es pintar gatos y perros, ¿vale? Las mascotas. Bueno, pues hay una frase que dice Einstein, ya os he dicho que odiaba eso del azar, le gustaba todo tenerlo muy determinado. Dijo, Dios no juega a los dados, queriendo decir, no, el azar no existe. Bueno, pues Dios no sé si juega a los dados, pero que el gato de Rödinger está jugando al dominó, a mí me parece un choque cultural importante. Bueno, pues esto del gato de Rödinger, que lo pasaré muy rápido porque sé que lo habéis oído muchas veces, puede indicar que las partículas, que no el gato, pueden estar en muchos estados a la vez. Un estado de superposición cuántica. Puede estar aquí, allí y a la vez en todos los sitios. Esta es la representación clarísima de la obra muy conocida como Las Meninas, cuyo primer título era La familia de Felipe IV, y probablemente hay quien dice que es la mejor obra de arte de la historia. Yo no entraré a calificarla porque tampoco creo que mis conocimientos puedan llegar a eso. Pero aquí se está viendo una superposición muy clara, porque aquí el observador está en la posición cuando yo miro el cuadro. Pero es que aquí el observador estaban precisamente los reyes a los cuales estaba haciendo el retrato, Velázquez. Por lo tanto, vemos un observador aquí, mientras Velázquez está mirando al observador y pintando el cuadro, de manera que hay muchas perspectivas diferentes en este cuadro. Incluso hay un nuevo observador al final, si veis, un señor de la escalera. Es decir, es el cuadro que los especialistas indican que tiene un mayor número de perspectivas, de mayor número de superposiciones de situaciones. Por lo tanto, para mí, ahí estamos representando la superposición cuántica. Muy rápido. No es el único gato de la cuántica, el gato de Rödinger. Hay un gato, un pobrecito, absolutamente abandonado, ¿vale? Es el gato de Cheshire cuántico. El gato de Cheshire cuántico sale en una obra de Alicia en el País de las Maravillas, y el gato lo que hace es que se separa la sonrisa del gato. Bueno, pues en cuántica se separan algunas propiedades de otras para poder medirlas. Lo dejo ahí, no entraremos mucho más. Y vamos a entrar ya con cosas que la física cuántica son muy locas, muy locas, muy locas. El entrelazamiento cuántico. Esta obra de Picasso indica, o yo veo, como dos partículas pueden entrelazarse cuánticamente. ¿Qué significa esto? Que aquellas cosas, aquellas variables que yo pueda hacer en una partícula van a afectar a la otra. Y no es que viaje la información, es que al estar entrelazadas cuánticamente, eso ocurre de manera instantánea. Y otra vez Einstein decía, eso no podía ser, que eso es lo que él llamaba la acción fantasmal a distancia. Bueno, pues esta obra de Goya, Visión fantasmal, que por cierto está perdida durante muchos años, 90 años perdida, apareció no hace tanto, bueno, pues puede simbolizar este entrelazamiento cuántico. Estoy hablando de efectos que en la cuántica nos fascina, el efecto túnel. Si nosotros vemos una montañita, vamos con la bicicleta, hay que tener la energía suficiente para subir la montaña y luego bajar. Bueno, pues en cuántica no. En cuántica puedes no tener la energía suficiente y aparecer al otro lado. Puedes atravesar. Incluso puedes estar en medio de la montaña, ¿vale? Ese efecto túnel se ha estudiado, fijaos esta obra, Alegoría del olfato, ese efecto túnel se ha estudiado en cómo funciona el olfato.
siempre hemos pensado en los receptores del olfato, como puede ser el sistema inmunológico o puede ser la lengua, que sí que funciona tipo llave-cerradura. Bueno, pues parece ser que en el olfato son las vibraciones moleculares por efecto túnel las que provocan a los receptores esos distintos olores. Por eso hay moléculas que son muy parecidas, con olores muy, muy diferentes, y lo contrario. Moléculas que tienen, siendo estructuras muy dispares, sin embargo, sí que tienen un olor similar. Y es porque el efecto túnel que provocan afecta a los receptores de estas proteínas y podemos conseguir esta idea. Y yo creo que si tuviera que elegir una obra, para mí sería esta. Las tres gracias de Rubens. Ya os he dicho que siempre lo veía, y ahí vamos a entrar ya en el meollo de la cuestión. Os he hablado antes de protones y neutrones, esos que están formando parte del núcleo. Pues dentro del núcleo hay cosas. Como decía, yo a veces veo muertos, decían en la película, pues hay cosas, hay partículas dentro y son los quarks. Y yo cada vez que veía estas tres, no podía no ver, yo no veo tres mujeres desnudas, por cierto, una de ellas es la novia de Rubens, la otra dicen que podía ser su exmujer. La novia de Rubens era unos 20 años menor que él, y yo cuando veía esto, yo solo veía tres quarks. Tres quarks, además, si os dais cuenta, con los brazos entrelazados, porque los quarks que están dentro de los protones y los neutrones están entrelazados por otras partículas que son las que se llaman transportadores de la fuerza. Esas partículas, que son los gluones, son las capaces de mantener esos quarks unidos, y no es casualidad que sean uno de cada color, uno verde, uno rojo y uno azul. Porque para estar esos quarks unidos tienen que tener lo que se llama una carga de color diferente, que no es la carga eléctrica que conocemos. Ahora hablaré un poquito, pondremos una obra sobre la carga de color. Pero ya hemos visto esas tres gracias entrelazadas entre ellas formando los quarks. Tres quarks, dos up y un down es un protón, dos down y un up es un neutrón. Hay más quarks, que ahora lo presentaremos al final. Claro, ya os he dicho que en el arte hay cosas provocadoras, ¿no? El cuadro este blanco sobre blanco, a mí me cuesta entenderlo, yo lo reconozco. Es decir, es como un lienzo blanco, blanco. Esos tres quarks, la combinación de esos tres quarks, que son los tres colores, el azul, el verde y el rojo, pues dan un color blanco. Pues bueno, pues vamos a poner el cuadro blanco sobre blanco para demostrar que las tres cargas de color finalmente lo que hacen es que tengamos el color blanco, ¿vale? Bueno, os he hablado de partículas raras. Pues estas partículas, que por cierto, os están atravesando ahora mismo, en un centímetro cuadrado de vuestra piel, si miráis atentamente, un centímetro, si muy, muy, muy atentamente, están pasando 1 billón de partículas, 1 billón de neutrinos, más o menos. ¿1 billón? Sí, y no notamos nada. Son partículas pues muy, muy extrañas, porque su masa es prácticamente despreciable, porque no interaccionan con la materia, y porque al principio, cuando un neutrón se descomponía en un protón y un electrón, pues faltaba energía por algún sitio. Es decir, no sumaban las masas barra energía, no sumaban las neutrón, protón y electrón. Y hasta Niels Bohr, que os he dicho que era el top 5 para mí, dijo, pues igual me he equivocado. Igual aquí no se conserva la energía. Menos mal que vino alguien, que vino Wolfgang Pauli, que lo vemos ahí, dijo, no, es que te falta una partícula, te falta el neutrino, que es muy pequeño, muy pequeño. Wolfgang Pauli llegó a decir una frase como que la he liado parda. He propuesto la existencia de una partícula que jamás va a poder ser detectada. Es tan pequeña, interacciona tan poco, que jamás vamos a poder detectarla. Se equivocó, gracias a Dios, ¿vale? Es más, en el Pirineo Aragonés, en Canfrán, en una estación ferroviaria ya abandonada, debajo hay un laboratorio donde se están detectando y estudiando estos neutrinos. Si algún día tenéis la oportunidad, podéis ir. Y la partícula del neutrino es curiosa, la partícula que casi todo el mundo ha oído hablar es la partícula de Dios. ¿Habéis oído hablar de la partícula de Dios? Bueno, la partícula de Dios fue en 2012, cuando se descubrió, se pudo demostrar, se había predicho hacía 50 años, se llama el bosón de Higgs, que no sé por qué le llaman la partícula de Dios, porque no tiene nada que ver con Dios, aunque aquí hemos puesto una obra donde vemos la creación de Adán. En el humanismo se puso al hombre como centro del universo. Bueno,
Pues el bosón de Higgs va a poner al modelo estándar de partículas en el centro del universo. Él va a ser el centro del universo. ¿Pero por qué la nombre a partícula de Dios? Por un invento de un editor. Porque no era la partícula de Dios, es la partícula maldita. The Goddamn Particle. No, era muy difícil de encontrar. Se necesitaba mucha energía y era casi imposible. Pero el editor dijo, a mí esto no me dice nada. ¿Y si en vez de Goddamn lo cortamos por la mitad, dejamos God y esto triunfa? Y como editorial ha sido bárbara, porque se sigue hablando de la partícula de Dios como si tuviera algo que ver con Dios o con el inicio de la vida. Realmente lo que hace esta partícula es explicar por qué las demás partículas tienen la masa que tienen, y eso es fundamental. Eso es fundamental para entender esto. Esto es fundamental para entender el modelo estándar de partículas, donde podemos ver los quarks de los que os he hablado antes, el up, el down, hay otros, el charm, strange, top, bottom, hay otros, y luego tenemos el electrón, el muón, el tauón. El muón y el tauón son como el electrón, pero más gordos. Tengo un electrón pequeñito, bueno, pues el muón es más gordo y el tauón todavía más gordo, ¿vale? Por cierto, ahora estaba leyendo que se está hablando de una quinta fuerza que todavía tiene que ver con esta partícula, con el tau, la partícula tau. Y veis las que hay al lado, gluón, fotón y dos bosones que ponen ahí, ¿vale? El bosón W y Z. Estas partículas son un poco especiales. Estas partículas no forman parte de la materia, sino que lo que hacen es ser transportadoras de la fuerza. Y hay 4 fuerzas en la naturaleza. Y cada una de ellas, bueno, cada una de ellas no, hay una que no hemos todavía localizado, y es la fuerza de la gravedad. No hemos localizado el gravitón, eso no existe todavía, pero sí tenemos el fotón, tenemos el gluón, que ya os he hablado en los quarks, y tenemos los bosones, que el fotón es de la fuerza electromagnética. Ya os he hablado del gluón como la que mantiene dentro de los núcleos esos quarks, que es la fuerza nuclear fuerte, y luego tenemos los bosones, Z y W, que tiene que ver con desintegraciones radiactivas, ¿vale? La fuerza de desintegraciones radiactivas. Y ahí tenemos solico al Higgs, a esa partícula que es capaz de explicar la masa de las demás. Si interaccionas mucho con un campo que llamamos campo de Higgs, tú eres una partícula gorda. Y si interaccionas poco con esa partícula, como el neutrino, tú eres una partícula con poca masa. Es decir, que el bosón de Higgs es capaz de completar este modelo estándar de partículas, que a mí, yo soy químico de formación, y los físicos, que simplito lo hacen todo. Y los químicos necesitan una tabla de 118 elementos para intentar explicar la materia. Y ellos, míralos, siempre simplificando las cosas, lo cual es muy de agradecer. Y yo cada vez que veía esto, ya sé que estaréis pensando, ¿de verdad cada vez que veo esos cuadros, esas cosas? Me pasa. Yo cada vez digo, uy, colores. Y yo decía, colores, colores, familias, porque en este cuadro que vemos aquí, bueno, es un fresco, de la Escuela de Atenas, de Rafael, aquí hay distintas familias. Están los artistas, están los filósofos, tenemos a los científicos, y ahí en medio hay 2 personajes, los 2 personajes centrales, que cuentan los que saben de arte, que son Platón y Aristóteles. Digo los que saben de arte porque están equivocados. Hoy aquí vamos a descubrir la verdad. Platón, el que se mueve en el mundo de las ideas. Aristóteles, persona mucho más racional. Pero no es así. Ahí vemos a Schrödinger y a Heisenberg. Heisenberg, la persona racional, matemática. Y Schrödinger, el que se mueve más en el mundo ondulatorio, en el mundo de las ideas. Por fin hemos podido dar una explicación racional, razonable, a este fresco. Con todo esto de explicar la historia de la interacción de la luz con la materia, como veis, básicamente he querido hacer una serie de pinceladas. A mí me encantaría que más que respuestas la gente se vea aquí con preguntas, porque el objetivo de un docente, yo soy fundamentalmente un docente, es generar curiosidad. A veces no dar las respuestas. Una, porque no las sabemos. Otra, porque es mucho mejor aprenderlas. Y esa ha sido mi misión en esta clase. Y la interacción con la luz, qué mejor interacción con la luz que este cuadro de Van Gogh, que, fijaros, no lo pintó observando las estrellas ni el cielo. Él lo pintó sin observación ninguna. Qué bien, porque en la mecánica cuántica no observar también es importante. Lo dibujó mientras estaba internado en un sanatorio,
sabemos que Van Gogh tenía muchos problemas mentales, y pintó de memoria. Esto lo pintó de memoria, pero no bajo la observación. Por eso, importante, hoy decía Belén en la presentación que era el Día Internacional del Arte, pero es que ayer fue el Día Internacional de la Física Cuántica. Os juro que esta fecha estuvo puesta hace meses y absolutamente sin ningún motivo. Ha coincidido ayer Física Cuántica, hoy el Día del Arte. Y me parece una muy bonita manera de ver cómo estas dos disciplinas no es que puedan, es que deben estar unidas. La ciencia y el arte, porque decía, hay en el retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, decía que cuando alguien hace algo inútil, por lo menos, el único objetivo de esto es que sea lo suficientemente bonito para ser admirado intensamente. Bueno, pues, ¿qué hay más inútil que la ciencia básica? ¿Qué hay más inútil que el arte? Pues probablemente de estas cosas inútiles solo se fomentan con la creatividad. Y la creatividad nos llevará al conocimiento. Y, ¿por qué no?, también a la felicidad. Gracias. Bueno, pues yo muchas gracias. Si tenéis alguna aportación, es más que bienvenida, ¿eh? En el cuadro de Felipe IV, Sí, espera un momentito, vamos a verlo. el señor que está caminando por detrás en las escaleras, Sí. ¿Sabes quién es? No. Sí, además, ni yo ni creo, yo no soy un especialista en arte, pero no se sabe el autor, quién es ese señor. Es decir, hay distintas elucubraciones, pero no hay una, así como de las otras sí que se conocen. Es decir, las meninas, realmente el nombre de las meninas viene porque antes se llamaban meninas a estas niñas de cámara que ayudaban, que venían de la aristocracia, pero que ayudaban a la realeza. Se llamaban las meninas en Portugal, por eso viene el nombre de las meninas. Pero ese señor no está, digamos, localizado, no está fichado. Pues si no tenemos... Ah, sí, sí, adelante, adelante, hombre. Faltaría más. Bueno, sabes que soy bastante forofo de lo medieval. Es una sugerencia porque es que me apasionan, ya sabes, desde hace muchos años, tu labor docente, pero sobre todo a una persona que detesta la física y la química como yo, que esté aquí sentado. ¿Sigues igual? Sigo igual, pero salvo cuando te escuchan. De hecho, esto, más que nada porque lo estábamos comentando. Ahora estamos, aquí en Andorra tocamos mucho el arte medieval por el orgullo patrio, y que sería bonito que algún día pudieras hacer la misma interacción con el arte románico, que estoy seguro que en cada ojo pintado románico y que en cada color que ves del cromatismo simple pero vivo románico, encontrarás también una relación entre las partículas y aquellos maestros del medievo. Recojo el guante porque además es una cosa que a mí, ya planteamos alguna vez, el hecho de la relación con Andorra, de distintos relaciones, no solo con la física, sino fundamentalmente con la química, ¿no? Pero también con la física. Entonces recojo ese guante, pero para eso voy a necesitar la colaboración de los auténticos expertos en lo que es el patrimonio nacional, así es que el guante que me has lanzado es para los dos. Hecho está, cuento con ello. Pues si no tengo nada más, yo agradeceros que hayáis estado aquí y que os guste un poquito más la física, yo me voy feliz, ¿vale? Muchas gracias.